de la vigencia del pensamiento de Rodríguez. ¿Entiendes? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo ahorita en este proceso que estamos inscritos acá, es como la materialización de ese pensamiento de Simón Rodríguez. La educación reflexiva, pensadora, en donde te lleva a que tú actúes de manera adulta, de manera consciente, de manera... Rodríguez se enfatizaba nuestra enseñanza, nuestra educación, que la teníamos que colectivizar y que teníamos que hacerlo de manera grupal, es decir, que grupos de personas trataran de intercambiar sus conocimientos para aprender. ¿Cómo le va? De aquí de la Plaza de Tácata, sus escritos vienen directos a esta época. Nada más ver la realidad del docente. Por ejemplo, mañana nada más se cumple 226 años de su primer escrito que presentan ustedes, que nos regalaron ustedes para que revisáramos. Simón Rodríguez fomenta la educación no solamente en Venezuela, porque la educación de Simón trascendió, ¿verdad? Prácticamente a la América toda. En cuanto al tema del comercio, nunca me imaginé a Simón Rodríguez conversando o haciendo sus algunas recomendaciones o compartiendo pensamientos a cómo era el modelo comercial de la época y cómo tenía la sociedad la necesidad de transformarse en no solo comprar y vender, sino también en producir. El terreno del Vinconcaya, eso es en Perú, fue escrito en 1830. Y a modo introductorio, se dice, ame la naturaleza por encima de la posesión de bienes materiales. Mi apreciación de esa lectura, bastante larga, se muestra a un Simón Rodríguez y relacionado y experto en ingeniería hidráulica y con conocimientos en la parte geológica. En esa lectura es que es una materia pendiente, porque digamos que el pensamiento macro de él, de ese filósofo y de ese pensador, era la transformación de los ciudadanos en América, a partir de la descolonización, de su transformación, de su liberación no solamente del yugo. Ver a Simón Rodríguez más allá de solo el tema educativo, porque Simón Rodríguez habló de muchas cosas, y eso era el ejercicio interesante, ¿no? Por un lado, ver esa otra mirada, esa otra cara de Simón Rodríguez más allá del maestro, sino a aquella persona que fue la que preparó a Simón Bolívar, le dio todas las herramientas para liderizar un movimiento independentista de tal envergadura, que lideró. Buscar ese otro Simón Rodríguez, sobre todo los que no son de educación, para ver qué tanto puede aportar. Pensamos a citar a Simón Rodríguez, un ejercicio del trabajo que hagamos, sea un ensayo, sea un estado del arte, sea una curación de contenido. Vamos a tratar de citar en algún momento a Simón Rodríguez, porque él tiene muchas cosas que decirnos aún. Y eso lo conecto con con esta otra pregunta, que es, ¿tendremos alguna deuda con Simón Rodríguez y sus ideas, las que nos planteó hace más de 200 años? Simón Rodríguez allí demuestra que era innovador en el campo de la educación, pero desarrolló una nueva forma de enseñanzas en el pensamiento crítico, o sea, todo estaba basado en la crítica de que si esto es bueno o es malo. Había que, de alguna manera, estar todo el tiempo dilucidando el por qué y el para qué, ¿no? La observación y la experimentación, ya él lo manejaba muy bien, y él lo que tenía era una idea muy clara de que la educación era para la emancipación, o sea, encontrarme con pensamientos tan innovadores para un hombre de su época, donde cosas como el control del cuerpo de la mujer, la posibilidad de decidir sobre nosotras mismas, no eran ni siquiera consideradas en los pensamientos positivistas de la época, ¿no? En Europa, en ese pensamiento eurocentrista, ¿no? Sin embargo, Simón Rodríguez sí logró visibilizarlo y ponerlo y decirlo y emplazarlo, ¿no? Y cuestionarnos el hecho de en qué se basa esa desigualdad. Hablamos de que queremos lograr algo, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Y el principal paso es justamente vernos hacia nosotros mismos. Entonces la deuda está en eso, ¿no? En seguir cuestionándonos constantemente, en seguir deconstruyéndonos constantemente en función a algo que uno dice, cada vez que lo leía, esto fue escrito hace 200 años y es totalmente vigente. Y la deuda sigue pendiente. De lo que tú has leído, ¿lograste identificar alguna evidencia, algún hecho concreto de un Simón Rodríguez que respete la humanidad de la mujer? Sí. El tema de la autonomía tiene diferentes lecturas. Eso me gusta. O sea, tiene lecturas tan profundas, y lo que me pareció muy llamativo es que estamos hablando de una época
donde el positivismo, Augusto Comte, desde la sociología estaba en todo su esplendor. Y estaba hablando justamente de las ciencias sociales, el inicio de las ciencias sociales. ¿Hay alguna evidencia concreta en el pensamiento y en la acción de Simón Rodríguez que hable del respeto a la mujer? Él hizo algo concreto donde se vio ese maestro liberador, emancipador. ¿Lo hizo en Venezuela o lo hizo en el continente americano? ¿Alguno lo logró visualizar en su contacto con Simón Rodríguez? ¿Aló? No todos a la vez. Ajá. Ahí está respondiendo, ahí está respondiendo. Sí se pudo, bajo el frío. A ver, Carlos, cuéntanos, ¿qué crees tú que fue eso? Muéstranos o escríbelo, vamos a ver el chat. Ajá, Buenas tardes, compañeros. Vale, adelante, Carlos. Básicamente fue eso, la educación mixta, la incorporación a ese medio, el del derecho natural que tendrían las mujeres a participar en la educación. Yo creo que ese fue fundamentalmente lo más relevante en cuanto a derechos, a reconocimiento de derechos del otro. En este sentido, el género de las mujeres. Me encanta esta discusión, el reconocer eso de que Simón Rodríguez fue el primero que habló de una educación mixta. Para nosotros ahorita y para las mujeres es lo más normal del mundo, pero en esa época era algo totalmente irreverente, inadmisible, algo totalmente loco, ¿okay? Entonces, pero ya como Simón Rodríguez era de avanzada, Simón Rodríguez no era de la época, él planteó eso entre otras tantas cosas más. Pero bueno, para continuar, ahora lo que quisiera es que comentáramos sobre la andragogía, ¿okay? Bueno, se dice que se define como una disciplina que estudia el ámbito de la educación en el individuo adulto. Es como algo contrario a la pedagogía. Es decir, particularmente se produce el aprendizaje en la edad adulta. Las personas ya con base en una experiencia y vamos a hacer una trayectoria de aprendizaje. La andragogía, aunque la Universidad Simón Rodríguez es la pionera en la educación andragógica, el docente se convierte en un facilitador de ese aprendizaje y el alumno en un participante. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente es el docente el dador de clase, sino que él facilita, orienta, ayuda a ese estudiante, y no solamente el estudiante aprende, también aprende el docente. O sea, lo considero que es un aprendizaje colectivo, dual, entre ellos. Cada uno aprende del otro. La pedagogía, entiendo, y fue algo que me llamó poderosamente la atención, es una ciencia. Es decir, esto es una construcción metodológica, procedimental, que obedece a estudios y que obedece a interpretaciones de la realidad. También me llamó mucho la atención el hecho de que la andragogía tuvo en América un epicentro en Venezuela, con el doctor Félix Adam, y que él había recogido a nivel quizás de todo el continente una cantidad de elementos que le permitieron desarrollar toda esa conceptualización referente a esta ciencia. Entonces la andragogía se viene a ser una plataforma, un medio para la enseñanza de los adultos y de las adultas. Bien, los adultos con nuestras realidades, con nuestras cotidianidades, con nuestras visiones particulares que tenemos en los territorios y de nuestros aspectos culturales. En ese sentido, entonces, según lo que explicaba en el video la doctora Ada, delimitó lo que era la pedagogía o lo que era la enseñanza de adultos mayores sobre una etapa de la vida que es quizás la más larga que tenemos, y es la etapa en la vida en la que tenemos la mayor responsabilidad sobre lo que hacemos en el mundo. Ajá, como dice Brack en 1997, se encarga de una educación entre y para adultos. Esto quiere decir que es un estudio que vamos a realizar personas adultas con nuestro conocimiento, con nuestras experiencias, donde vamos a hacer conexiones para obtener mejores conocimientos o mejores saberes sobre lo que queremos estudiar. Con una diatriba que decía, bueno, es un cambio paradigmático en el término de la enseñanza. Y si bien es cierto, algo que me llamó poderosamente la atención fue la manera como uno podía obtener básicamente un resultado mucho más positivo y mucho más eficaz al momento de transferir conocimiento. Una cosa importante cuando nos enfrentamos a trabajar con adultos, creo que es poder nutrir las experiencias de un lado y otro, ¿no? Que creo que es algo muy, muy positivo a la educación clásica que uno se ha podido enfrentar como profesor universitario, profesor a nivel de bachillerato u otras especialidades. Creo que llegar a un momento en un momento en tu vida donde te vas a convertir en facilitador y vas a ser guía o acompañante de alguien en su proceso formativo, es algo que realmente da mucho valor. Mire, respecto a la pregunta que se nos está formulando, yo desde mi revisión sobre todo mi primer contacto con la andragogía no es esta, yo soy docente universitario también,
pero sí vengo de la ciencia de la salud y cuando me confronto con la andragogía en el contexto